La Biblia nos invita a mirar la fe desde una perspectiva madura y profunda, no como una herramienta para cambiar las circunstancias, sino como una fuerza que sostiene el corazón cuando la vida atraviesa tanto momentos de abundancia como tiempos de escasez. Es una fe que no depende de lo que se tiene, ni se quiebra por lo que falta, sino que aprende a permanecer firme en medio de todos los procesos de la vida. Hoy, en nuestro primer video, aprenderemos cómo Pablo en su carta a los Filipenses nos enseña e introduce en este importante tema. Manténgase hasta el final. Esta enseñanza no se entrega en las iglesias modernas. Es un tema que ha sido tergiversado y acomodado a generaciones que esperan respuestas sin compromiso, bendición sin capacidad de aguantar. Esta enseñanza es profundamente bíblica y está contextualizada en el contexto de la vida del llamado apóstol de los gentiles. Pero antes de continuar, si le gusta este tipo de material y este contenido, le invito a suscribirse a este canal, donde subiremos cada semana una verdad eterna contenida en la sagrada palabra de Dios. Bienvenidos al canal Fe y Conocimiento. Comencemos. Filipenses 4:13 dice lo siguiente: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una carta escrita entre cadenas. La historia de Filipenses 4:13 no comienza con una frase triunfal, sino con el sonido de cadenas. No nace en un escenario de victoria visible, sino en una prisión romana. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos no desde la comodidad de un ministerio próspero, sino desde la incertidumbre del encierro, sin saber si saldrá libre o si su vida terminará allí. Filipos era una ciudad romana orgullosa, marcada por el poder, la disciplina militar y el estatus social. Allí, años antes, Pablo había predicado el evangelio por primera vez en Europa. Allí conoció a Lidia, a un carcelero quebrantado, a una iglesia pequeña pero profundamente amada. Esa comunidad no nació en abundancia, sino en oposición y sufrimiento. Por eso, cuando Pablo les escribe, no lo hace como un teórico del dolor, sino como alguien que ha caminado junto a ellos en la prueba. En medio de esta carta, impregnada de gozo paradójico, aparece una frase que ha sido repetida, impresa y proclamada fuera de su contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es un eslogan de éxito, no es una promesa de riqueza, es una confesión nacida desde la experiencia de haber sido despojado de casi todo, excepto de Cristo. Esta historia que comenzamos hoy no pretende idealizar la fe, sino encarnarla en la realidad. Es una predicación narrada, cercana a la vida diaria, donde la fortaleza no se mide por lo que se logra, sino por lo que se soporta con fidelidad. Aquí aprenderemos que seguir a Cristo no es un medio para obtener posesiones, sino el camino hacia una salvación que sostiene tanto en la abundancia como en la escasez. Desde una celda oscura, Pablo nos invita a redefinir lo que realmente significa poderlo todo. El comienzo de la trama. Una iglesia que aprende a caminar en medio de la necesidad. La iglesia de Filipos no era una congregación rica ni influyente. No tenía templos imponentes ni respaldo político. Era una comunidad nacida en medio de lágrimas, persecución y fe genuina. Pablo lo sabía bien, porque él mismo había sufrido allí: azotes, cárcel, injusticia. Por eso, cuando les escribe, no lo hace como un líder distante, sino como un padre espiritual que conoce la fragilidad de sus hijos. En la carta, Pablo agradece una ofrenda que los filipenses le han enviado. No era abundante, pero era sacrificial. Ellos dieron desde su escasez, no desde su comodidad. Y es precisamente en ese contexto donde Pablo comienza a enseñar una de las lecciones más profundas del discipulado cristiano. La fe no se mide por cuánto tenemos, sino por cómo confiamos cuando no tenemos. Muchos de los hermanos en Filipos enfrentaban dificultades reales, trabajos precarios, presión social por no adorar a los dioses romanos, rechazo familiar, incertidumbre diaria. Seguir a Cristo no les había traído prosperidad inmediata, les había traído un nuevo sentido de vida, pero también nuevas pruebas. Allí comienza la tensión dramática de esta historia. ¿Vale la pena seguir a Cristo cuando las circunstancias no cambian favorablemente? Pablo responde no con teoría, sino con testimonio. Les habla desde su propia experiencia, preparándolos para una verdad que no es cómoda, pero sí liberadora. Antes de decir todo lo puedo, él confiesa algo esencial: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Esa palabra, he aprendido, revela proceso, tiempo, caídas, noches largas y oraciones sin respuestas inmediatas. No es una revelación instantánea, es una formación espiritual. Pablo está diciendo, en otras palabras, nadie nace sabiendo vivir en la escasez ni en la abundancia. Eso se aprende caminando con Cristo. Aquí la historia comienza a tocar nuestra realidad. Porque todos, tarde o temprano, enfrentamos momentos donde la fe es probada no por la falta de milagros,
sino por la constancia en medio de lo ordinario y lo difícil. El aprendizaje del alma, entre la abundancia y la escasez. Pablo avanza un paso más profundo en su testimonio, y con ello eleva la tensión espiritual del mensaje. No idealiza la pobreza ni demoniza la abundancia. Al contrario, declara algo que sorprende. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Ambas cosas, dice él, han sido parte de su formación. Aquí la historia se vuelve incómoda, porque solemos pensar que el problema espiritual está solo en la escasez. Sin embargo, Pablo revela que la abundancia también es una prueba. Tener mucho puede hacernos independientes de Dios. Tener poco puede llevarnos a la queja. En ambos extremos, el corazón humano necesita ser discipulado. Imaginemos a Pablo recordando sus distintos momentos. Días donde hubo provisión, iglesias que lo apoyaron, puertas abiertas para predicar. Y otros donde faltó el pan, donde fue olvidado, donde el frío de la prisión le recordaba su fragilidad. En ambos escenarios, el desafío fue el mismo. No permitir que las circunstancias definieran su identidad ni su fe. Aquí aparece una palabra clave que atraviesa toda la carta a los filipenses: contentamiento. No es resignación pasiva, es una convicción activa de que Cristo es suficiente, aun cuando todo lo demás falte. Pablo no está diciendo, no me importa nada, sino, Cristo ha ocupado el lugar central de mi vida. Esta enseñanza confronta nuestra manera moderna de entender la fe. Muchos siguen a Cristo esperando que Él cambie las circunstancias primero. Pablo nos muestra el camino inverso. Cristo cambia el corazón, y desde allí aprendemos a atravesar cualquier circunstancia. La trama se intensifica porque la vida real no se detiene para que aprendamos. Las cuentas llegan, los diagnósticos aparecen, los sueños se postergan. Y es allí donde Pablo prepara el terreno para la frase que vendrá después. Antes del «todo lo puedo», hay una escuela silenciosa, prolongada, exigente. Nada de esto es instantáneo. Todo es proceso. Todo lo puedo. Una frase nacida del que soporta, no del que triunfa. Cuando Pablo finalmente escribe «todo lo puedo en Cristo que me fortalece», no lo hace como un grito de conquista, sino como una confesión madura. No está anunciando que puede lograr cualquier meta humana. Está declarando que puede soportar cualquier circunstancia sin perder su fe en Cristo. La palabra poder aquí no habla de dominio, sino de resistencia espiritual. Es la capacidad de mantenerse firme cuando el alma está cansada, cuando la provisión es escasa, cuando el futuro es incierto. Pablo no dice «todo lo consigo», sino «todo lo enfrento». Esa es la clave del texto. En la historia de la carta a los filipenses, esta frase es el punto de inflexión dramático. Es el momento en que Pablo toma todo lo que ha vivido, abundancia, hambre, honra, desprecio, y lo somete a una sola verdad. Cristo es la fuente de su fortaleza, no las circunstancias. Aquí la predicación se acerca peligrosamente a nuestra realidad. Porque muchos creyentes se sienten culpables cuando no ven resultados, cuando no prosperan, cuando no vencen como otros. Pablo libera a la iglesia de Filipos y a nosotros de esa carga falsa. Él nos enseña que la victoria cristiana no siempre se ve como éxito externo, a veces se manifiesta simplemente en no abandonar la fe. Cristo no fortalece a Pablo para evitar el proceso, sino para atravesarlo. No lo saca inmediatamente de la prisión, lo sostiene dentro de ella. Y esa fortaleza no es emocional ni mental, es espiritual. Una confianza profunda en que la vida está segura en las manos de Dios, aun cuando todo lo demás sea inestable. Esta declaración redefine el discipulado. Seguir a Cristo no es la garantía de una vida sin crisis, es la certeza de una presencia fiel en medio de ellas. La fe en la vida real, cuando el texto se vuelve experiencia. La carta a los filipenses no fue escrita para académicos, sino para creyentes comunes, con problemas comunes. Por eso, la verdad de «todo lo puedo en Cristo» no se queda en el pergamino, desciende a la rutina diaria. A la mesa donde falta el pan, al trabajo inestable, a la oración que parece no tener respuesta inmediata. Imaginemos ahora a un creyente en Filipos. No es líder, no predica, no tiene reconocimiento. Es un hombre o una mujer que se levanta cada día preguntándose cómo sostener la fe en medio de la presión social y económica. Recibe la carta de Pablo, la escucha leída en voz alta, y esas palabras resuenan en su interior. He aprendido a contentarme, todo lo puedo en Cristo. Ese creyente entiende algo crucial. Pablo no está prometiendo un cambio externo inmediato, sino una fortaleza interna sostenida por Cristo.
Y esa fortaleza se traduce en decisiones pequeñas pero fieles. No renunciar a la fe por conveniencia, no amargarse por la escasez, no olvidar a Dios en la abundancia. Aquí la trama se vuelve íntima y confrontadora, porque el Evangelio no siempre cambia nuestra situación, pero siempre redefine nuestra reacción. El creyente aprende que seguir a Cristo no es una transacción, yo creo, tú me das, sino una relación de confianza profunda. En nuestra realidad actual, este mensaje sigue siendo incómodo. Vivimos en una cultura que mide el valor por los resultados visibles. Pablo, en cambio, mide la fe por la perseverancia invisible. El verdadero milagro no siempre es salir del problema, sino permanecer fiel dentro de él. Así, Filipenses 4:13 deja de ser un lema motivacional y se convierte en una escuela de madurez espiritual. Cristo fortalece al creyente para vivir con dignidad, esperanza y fidelidad, aun cuando no todo se resuelve como esperaba. El peligro silencioso: seguir a Cristo por lo que da. En este punto de la carta, la enseñanza de Pablo se vuelve una advertencia pastoral. No explícita, pero profundamente clara. Él sabe que existe un riesgo constante en la vida de fe, convertir a Cristo en un medio y no en el fin. Seguirlo por los beneficios y no por la salvación que Él ofrece. Aquí el mensaje alcanza un clímax interno, porque muchos creyentes comienzan bien, pero en el camino condicionan su fidelidad a la provisión visible de Dios. Si hay abundancia, hay gratitud. Si hay escasez, hay dudas. Pablo nos muestra otro camino, la fe que permanece aun cuando no hay recompensa inmediata. Cristo no murió para garantizar comodidad, sino para ofrecer salvación. Y esa salvación no se mide en posesiones, sino en una vida reconciliada con Dios. Pablo entiende que, si Cristo ya le ha dado lo eterno, puede enfrentar con esperanza lo temporal. La iglesia de Filipos necesitaba escuchar esto, y nosotros también. Porque es fácil declarar todo lo puedo en Cristo, cuando todo marcha bien. La verdadera prueba es sostener esa confesión cuando el proceso se alarga, cuando el milagro no llega aún, cuando el corazón se cansa. Aquí la trama se vuelve decisiva. O seguimos a Cristo por lo que nos da, o lo seguimos porque Él es suficiente, incluso cuando no da lo que esperamos. La provisión que no falla, confiar cuando no se ve. Pablo no deja a la iglesia de Filipos en una fe dura ni estéril. Después de enseñarles a no seguir a Cristo por interés, les recuerda una verdad profundamente consoladora. Dios sigue siendo proveedor. Pero su provisión no siempre se manifiesta como esperamos, ni cuando esperamos. Por eso declara con convicción: mi Dios suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa no contradice la escasez, la atraviesa. No es una garantía de exceso, sino una afirmación de fidelidad divina. Aquí la historia se vuelve profundamente humana, porque confiar cuando no se ve es uno de los mayores desafíos de la fe. La iglesia de Filipos sabía lo que era dar sin sobrar. Pablo sabía lo que era recibir sin abundar. Y ambos aprendieron que la provisión de Dios no siempre elimina la necesidad, pero nunca abandona al creyente. Este es el equilibrio espiritual que Pablo enseña. Contentamiento sin conformismo, confianza sin ingenuidad. Dios provee, sí, pero lo hace conforme a su propósito eterno, no a nuestra urgencia momentánea. Y aún así, sigue siendo digno de confianza. En este punto, todo lo puedo en Cristo alcanza su madurez teológica. No es la capacidad de producir recursos, sino la gracia para descansar en Dios cuando los recursos no alcanzan. Es la fortaleza que permite dormir en paz aun cuando el mañana es incierto. La trama avanza hacia su desenlace. Pablo ha llevado a la iglesia desde el agradecimiento, pasando por el proceso, la advertencia y la confianza, hasta una fe profunda que descansa más en la fidelidad de Dios que en la estabilidad de las circunstancias. La resolución: cuando Cristo se vuelve suficiente. Llegamos a un punto decisivo en la historia. La carta a los Filipenses ya no solo informa, transforma. Pablo ha llevado a la iglesia, y a nosotros, a una conclusión inevitable. La verdadera fortaleza no está en cambiar la realidad, sino en vivirla con Cristo en el centro. Aquí la fe deja de ser circunstancial y se vuelve conviccional. El creyente ya no define su relación con Dios por lo que tiene o le falta, sino por quien sostiene su vida. Todo lo puedo en Cristo deja de ser una frase que se dice cuando hay fuerzas y se convierte en una verdad que se confiesa cuando las fuerzas se han acabado. En esta resolución dramática, Pablo no sale de la prisión. No hay un final cinematográfico. Pero hay algo mucho más profundo, un hombre libre por dentro, aún estando encadenado por fuera. Y esa libertad es la que contagia a la iglesia de Filipos. Ellos entienden que seguir a Cristo no es huir del dolor, sino atravesarlo con esperanza. Esta verdad cambia la forma de vivir. Cambia la manera de trabajar, de esperar, de dar, de sufrir.
El creyente ya no vive persiguiendo seguridades temporales, porque ha encontrado una seguridad eterna. Cristo no es el medio para una vida mejor, es la vida misma. Aquí la historia se aquieta, pero no se debilita. Se vuelve firme, sólida, madura. Pablo ha cumplido su propósito, formar una iglesia que no dependa de la abundancia ni se derrumbe en la escasez, porque su fe está anclada en Cristo. La confrontación. Una fe que no negocia su fidelidad. En este punto la historia deja de observarse a la distancia y se vuelve un espejo. La carta a los Filipenses ya no es solo el testimonio de Pablo, es una pregunta directa a nuestra propia fe. ¿Por qué seguimos a Cristo? ¿Por lo que esperamos recibir o por lo que ya hemos recibido en la cruz? Filipenses 4:13 nos confronta porque desmonta una fe utilitaria. Pablo no nos invita a declarar poder, sino a asumir dependencia. No nos llama a conquistar el mundo, sino a permanecer fieles cuando el mundo no responde como esperamos. Esta es una verdad que incomoda, porque exige una fe más profunda que la fe del beneficio. La iglesia de hoy enfrenta la misma tentación que la de Filipos, aunque con ropajes distintos. Se nos ofrece una fe que promete éxito rápido, soluciones inmediatas y resultados visibles. Pablo, en cambio, nos presenta una fe que se forja en el proceso, que se afirma en la espera y que se prueba en la escasez. Aquí el mensaje alcanza su mayor tensión pastoral, porque seguir a Cristo solo cuando hay abundancia no es discipulado, es conveniencia. El verdadero seguimiento se revela cuando seguimos creyendo, sirviendo y adorando, aun cuando no entendemos el camino. Todo lo puedo en Cristo no significa que siempre venceremos externamente, sino que nunca estaremos solos internamente. Y eso cambia todo. Cambia la manera de enfrentar el dolor, la pérdida, el fracaso y la espera. La iglesia que aprende esta verdad se vuelve sólida. No se mueve por promesas atractivas, sino por una convicción profunda. Cristo es suficiente. Conclusión. No seguimos a Cristo por lo que da, sino por quien es. La carta a los Filipenses no termina con una promesa de riqueza ni con la eliminación del sufrimiento. Termina con una doxología, con gloria dada a Dios. Y eso no es casual. Pablo quiere que entendamos algo esencial. El centro del Evangelio no somos nosotros ni nuestras circunstancias, sino Cristo y su obra redentora. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es la declaración de un hombre que lo tiene todo, sino de uno que ha entendido que, teniéndolo a Él, no le falta lo esencial. Pablo no siguió a Cristo porque le garantizó comodidad, lo siguió porque le otorgó salvación, porque lo sacó de la muerte espiritual y le dio una esperanza eterna que ninguna prisión podía quitarle. Aquí el mensaje alcanza su cierre definitivo. Seguir a Cristo no es una inversión para mejorar esta vida únicamente, es una rendición para recibir vida eterna. Las posesiones vienen y van, la abundancia se acaba, la escasez duele, pero la salvación en Cristo permanece para siempre. Por eso, la verdadera pregunta que deja esta historia no es ¿qué puedo lograr con Cristo? La pregunta correcta es ¿puedo seguir confiando en Cristo cuando no logro lo que esperaba? El creyente maduro responde como Pablo, sí. Porque Cristo no solo fortalece para vencer, sino para permanecer. No solo para avanzar, sino para resistir. No solo para recibir, sino para confiar. Y así, desde una prisión romana hasta nuestra realidad actual, la voz del apóstol sigue resonando con claridad. Todo lo puedo, soportar, enfrentar, perseverar, en Cristo que me fortalece. Porque Él no nos prometió posesiones, sino algo infinitamente mayor: salvación, presencia y vida eterna. Amén.